Seguimos estudiando uno de los libros de los profetas menores. En este caso estamos estudiando el libro de Joel y realmente qué bendición ha sido para cada uno de nosotros. Realmente quiero invitar a que puedas abrir tu Biblia a Joel capítulo 3 y Dios mediante vamos a estar terminando hoy el capítulo 3. Entonces quiero agradecer a las personas que se están conectando en este momento a través del Facebook Live, a través de YouTube y a través de la radio. Realmente quiero decir que hoy va a ser de mucha bendición poder estudiar estas hermosas palabras. Joel capítulo 3, el título que le estoy poniendo a este mensaje es El juicio a las naciones. El juicio a las naciones. Bueno, pues el libro de Joel fue escrito en tiempo en que Israel ha estado en corrupción y escucha, y en decadencia espiritual. Realmente el pueblo de Israel se había alejado completamente de Dios. ¿Cuándo? Cuando tenía riqueza, cuando tenía prosperidad, cuando todo lo iba bien, en ese momento el pueblo de Israel se alejó de Dios. Así que el Señor va a utilizar a uno de los grandes profetas llamado Joel. ¿Para qué? Para llamar a su pueblo a un arrepentimiento, para corregir a su pueblo. Pero también Dios utiliza a Joel, ¿para qué? Para dar esperanza a su pueblo a través de un arrepentimiento genuino. Entonces, en el capítulo que vamos a ver nosotros, vamos a ver que realmente el profeta Joel va a estar hablando sobre el día del Señor. El día del Señor es que cuando Dios va a estar dando su juicio. Dios ya dio un juicio al pueblo de Israel, pero Dios también va a dar un juicio a las naciones que han estado persiguiendo al pueblo, a las naciones que han estado hostigando al pueblo de Israel, pero también a la iglesia. En pocas palabras, hermano, Dios va a juzgar a las naciones que persiguen a su pueblo, pero también que persiguen a su iglesia. El juicio de las naciones. Si tienes, por favor, un lápiz y un cuaderno, te invito a que puedas tomar estas tres observaciones que vamos a estar estudiando el día de hoy. Número 1, una advertencia a las naciones. Dios va a advertir las cosas que van a ocurrir a las naciones. Número 2, una proclamación. Una proclamación a las naciones. Dios va a proclamar también un juicio hacia ellos. Y por último, cómo esta verdad, cómo el capítulo 3, ¿no?, va a afectar nuestro presente. Cómo el capítulo 3 va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Así que, si tienes una Biblia, abre a Joel capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Vamos a agarrar partes por partes y nos vamos a meter de lleno a estudiar la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 3 nos dice así: en esos días y llegando el momento, dice el Señor, haré que Judá y Jerusalén vuelvan del cautiverio. Entonces reuniré a todas las naciones y las llevaré al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ella, porque ellas esparcieron entre las naciones a mi pueblo Israel y repartieron mi propia tierra. Versículo 3. Echaron suerte sobre mi pueblo, entregaron a los niños a cambio de una prostituta y vendieron a las niñas a cambio de vino para emborracharse. ¿Por qué no me acompañas con una oración? Amado Padre, una vez más venimos delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto a estudiar tu palabra, con un corazón que sabe y entiende los tiempos, que sabe y entiende que tú eres un Dios justo, santo, santo y santo, y que eres un Dios que lo sabe todo. Así que venimos delante de ti con humildad a estudiar tu palabra. Háblanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén, amén. Escucha, hermano, durante mucho tiempo
nosotros los cristianos hemos estado esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por mucho tiempo hemos estado esperando esto, pero hace 2000 años Jesucristo vino, murió por ti, murió por mí, murió por nuestros pecados, pero muy pronto Él va a regresar, Él va a venir por su iglesia, pero también Él viene para juzgar a las naciones de todo el mundo por sus pecados. Y es exactamente lo que Joel capítulo 3 va a describir y va a anunciar a algunas naciones del pasado, cómo Dios va a juzgar a ellos, pero también cómo esto va a implicar a nosotros en el futuro, específicamente lo que nos habla en el libro de Apocalipsis, para ser más detallado en la gran tribulación. Así que vamos a ver rápidamente Joel capítulo 1, versículo 1, que nos habla de la advertencia a las naciones. Así que Dios realmente hace una promesa que va a reunir a la nación de Israel, que ha sido esparcida y también que ha sido maltratada. Dios va a dar a conocer algo que es muy importante para el pueblo de Israel. Dios les anuncia que vendrá un tiempo en que Él va a hacer volver de la cautividad a Judá y a Jerusalén. Dios les va a hacer regresar a ellos. Y la pregunta que podemos hacernos, ¿de qué cautividad se está refiriendo el Señor aquí? Bueno, pues rápidamente, esa es historia, mi hermano. La primera cautividad que ha pasado con el pueblo de Israel ha sido a través del gobierno de Asirio. El pueblo de Asirio había llevado cautivo a 10 tribus del reino del norte de Israel en el año 721 antes de Cristo. De hecho, más adelante podemos ver que el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, también llevó cautivo al pueblo de Israel. Pero después de 70 años hubo las deportaciones en 3 etapas. Pero más adelante nosotros podemos ver también que los medos persas gobernaban al pueblo de Israel. Los griegos también gobernaron al pueblo de Israel. Y por último, los romanos. Entonces vemos que el pueblo de Israel siempre ha estado gobernado, siempre ha sido maltratado. Y hemos visto varios tipos de retorno que han sido llevados, pero que ellos mismos han regresado después. Pero aún después de estos retornos que hemos visto nosotros, no se está cumpliendo al 100% de la profecía que estamos viendo en el capítulo 3. Así que nos dice los primeros versículos de esta manera. En esos días y llegado el momento, ¿qué dice? Haré que Judá y Jerusalén vuelvan del cautiverio. La profecía de Joel aún, escucha hermano, incluye el periodo que está relacionado en Joel capítulo 28. Nos dice así, en estos días y llegando el momento. ¿Cuál momento? ¿Cuál día? Como dije, esto está relacionado con Joel capítulo 2, versículo 28. Así que por favor, acompáñame a estos pasajes. Nos dice así, Joel capítulo, 2, 32, nos dice así. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y entre ellos estará el remanente, el cual el Señor ha llamado, porque el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación, tal como el Señor lo ha dicho. ¿Cuándo ocurrió estos eventos? Este evento ocurrió el día de Pentecostés, cuando el Señor realmente envió su Espíritu. Después de enviar su Espíritu, el Señor les compartió a ellos: vayan y compartan mi palabra, mi evangelio a todas las naciones del mundo, iniciando en Jerusalén, Judea, Samaria y a todos los lugares. ¿Qué quiere decir con esto? Que el evangelio se expandió en esos días. Y también dice, en esos momentos. Pero también nos dice, haré que Judá y Jerusalén vuelvan del
cautiverio. Por un momento quiero parar aquí. Los judíos, hermanos, volvieron a poseer la tierra después de la cautividad de Babilonia. Ellos regresaron, pero nuevamente fueron esparcidos después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por los romanos. Los judíos estuvieron sin patria casi 2000 años. Todos los judíos se expandieron, salieron a todos los lugares. Pero en mayo, el 14 de mayo de 1948, el pueblo de Israel fue reconocido como una nación. ¿Por quiénes? Por las Naciones Unidas. En esos momentos los judíos volvieron otra vez a su tierra. Escucha, hermano, hoy 2021, hasta el día de hoy, el pueblo judío sigue regresando a su pueblo. Y esto, lo que el Señor nos está diciendo, que haré regresar a Jerusalén, a Judá, a su propia tierra, esto se va a cumplir hasta el día de la gran tribulación. En estos momentos muchos judíos se están regresando, se está cumpliendo esto, pero no del todo, pero se cumplirá del todo en el día de la gran tribulación. Así que el Señor Jesucristo, Dios, está anunciando aquí el juicio que va a hacer a todas las naciones. Ahora, nosotros como estudiantes de la palabra de Dios necesitamos hacer preguntas de observación. Y la primera pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo juzgará Dios a las naciones? ¿Dónde juzgará Dios a las naciones? ¿Y por qué serán juzgados ellos? Versículo 2 nos dice así: entonces reuniré a todas las naciones y las llevaré al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos, porque ellas esparcieron entre las naciones a mi pueblo Israel y repartieron mi propia tierra. Aquí Joel nos describe cuando las naciones en rebelión con Dios se van a reunir juntos para querer combatir con el Señor. Nos dice aquí, entonces reuniré a todas las naciones. Las naciones, y aquí nos lleva realmente en los tiempos de los 7 años de la gran tribulación. En ese tiempo, y tú puedes anotar en Apocalipsis 16, versículo 12 al versículo 16. Y aquí nos habla que realmente que Dios va a unir a estas naciones que van a querer luchar contra Dios. De hecho, aquí nos dice el valle de Josafat. Realmente no existe el valle de Josafat, no existe este lugar, pero el nombre Josafat tiene un significado. ¿Cuál es el significado del nombre Josafat? El Señor juzga. Lo que está diciendo es algo simbólico, que realmente Dios va a juzgar a esta nación. Dios va a mostrar su juicio a esta nación. Y él dice así, entonces reuniré a todas las naciones. Todas las naciones que han maltratado al pueblo de Dios. ¿Quiénes son estos? Bueno, acá podemos ver, sabemos que el mundo árabe siempre ha estado maltratando al pueblo de Dios. Podemos ver muchos países que se unen para querer desaparecer al pueblo de Israel. Pero Dios dice, todos ellos me darán cuenta a mí por el maltrato que hicieron a mi pueblo, pero también por el maltrato que están haciendo a mi iglesia. Entonces, ¿por qué serán juzgados estas naciones, estos pueblos? El Señor nos dice así, y allí entraré en juicio con ellos. ¿Por qué? Porque ellas esparcieron entre las naciones a mi pueblo Israel y repartieron mi propia tierra. Dios tiene
dos acusaciones específicas y directas contra estas naciones. ¿Y cuáles son estas dos? Número uno, ellos deportaron a los israelitas y dos, ellos dividieron la tierra que Dios les dio a ellos. Escucha, hermano, cuando el pueblo de Dios es maltratado, Dios lo toma personalmente y lo defiende. El pueblo de Israel ha sido maltratado por años y sigue siendo maltratado el día de hoy. Pero Dios está diciendo, mira, si a mi pueblo le maltratan, es como estuvieran maltratando a mí. Y yo voy a juzgar a ustedes. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel, no se preocupen ustedes que yo les voy a defender. ¿Y qué más nos dice? ¿Qué descripción más nos va a decir aquí? Versículo 3. No solamente deportaron y dividieron al pueblo de Israel, sino el versículo 3 nos dice, sino que echaron suerte sobre mi pueblo. ¿Cómo? Entregando a los niños a cambio de una prostituta y vendieron a las niñas a cambio de vino para emborracharse. Dice que echaron suerte. Los paganos siempre era parte de echar suerte con los premios, con las personas, con los pueblos que ellos iban a conquistar. Pero aquí nos dan más detalles. Entregaron a los niños a cambio de una prostituta. Entregaron o vendieron a las niñas a cambio de vino. Lo que estamos viendo aquí, que el hombre, las naciones, no dan valor al ser humano. Las naciones no dan valor al pueblo de Israel. Y hoy mismo también, querido hermano, el mundo ni siquiera da valor a la iglesia. Y aquí podemos ver nosotros que las naciones no dan valor a los niños, no dan valor a las niñas. Pero Dios les dice, ustedes me van a pagar. Si ustedes no lo valoran, yo sí les valoro, dice el Señor, porque eso es mi pueblo. Y lo mismo tiene el Señor para nosotros, hermano. Si nosotros vemos tanta injusticia en este mundo, con nuestros niños, con nuestras niñas, las cosas que están poniendo, Dios está diciendo, esto no va a quedar así nomás. Este mundo, esta generación va a tener que pagar cuentas. Así que vamos a ver el versículos 4 al versículo 7. Vamos a notar aquí que Dios advierte a las naciones que Él va a vengarse de ellos por haber maltratado a su pueblo. Dios va a juzgar. Y esto es real, hermanos. Y eso realmente debería dar paz a nosotros y confianza en el Señor, porque Él va a juzgar. Y escucha, y Él sabe juzgar. Así que versículo 4 nos dice así: ¿qué tengo yo que ver con ustedes, Tiro, Sidón, y con todo el territorio de Filistea? ¿Acaso quieren vengarse de mí? Porque si ustedes se vengan de mí, muy pronto haré que su merecido recaiga sobre su cabeza. Porque ustedes se llevaron mi plata, mi oro y todas mis cosas bellas y hermosas y las metieron en sus templos. Además, a los niños de Judá y de Jerusalén los vendieron a los griegos para alejarlos de sus tierras. Por eso yo los traeré de ese país donde los vendieron y a ustedes les daré su merecido. Venderé a sus hijos y a sus hijas y a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, que son una nación lejana, porque yo, el Señor, los he dicho. Y aquí podemos ver nosotros lo típico de una persona, lo típico de una nación. Cuando alguien le juzga, cuando alguien les dice su verdad, siempre pregunta, ¿y qué hice yo? Y aquí el Señor está describiendo lo que los pueblos paganos,
lo que las naciones han hecho con el pueblo de Israel. Si quieres saber qué es lo que hicieron, aquí está versículo 4 al versículo 7. Y habla de naciones, de pueblo. Dice Tiro y Sidón. ¿Quiénes eran Tiro y Sidón? Tiro y Sidón realmente eran ciudades importantes de Fenicia, al norte de Israel. Estaba parte de la cabeza. También nos habla de los filisteos. Los filisteos eran una nación que estaban al sur de Judá. Tanto como Fenicia y los filisteos eran pequeñas naciones, pero cuando Dios mostró el juicio hacia su pueblo, cuando su pueblo eran deportados, ¿qué es lo que pasó? Estos pueblos, Tiro y Sidón, Fenicia y los filisteos, se regocijaron por la caída de Judá e Israel. Se burlaron, se mofaban de ellos. Pero aquí nos dice también el Señor, hablando de estos pueblos, ¿qué tengo yo que ver con ustedes? Dice el Señor. ¿Acaso quieren vengarse de mí? Lo que podemos notar aquí nosotros rápidamente es que Dios reta a las naciones a que vengan a luchar contra Él, o a que vengan a luchar realmente contra su pueblo. Si ustedes, dice el Señor, si ustedes vienen a mí, muy pronto, dice el Señor, les daré su merecido, y todas las cosas que les acontezca a ustedes va a recaer sobre su cabeza. Y nos dice también así, porque ustedes llevaron mi plata y mi oro y todas las cosas bellas y hermosas y la metieron en sus templos. Wow. Escucha, hermano, Tiro y Sidón, los filisteos, todo el mundo árabe realmente habían venido al pueblo de Israel, los conquistaron a ellos. Y lo primero que vieron eran sus oro en sus templos, la plata que ellos tenían. Y lo que hacían ellos, los robaban y llevaban a sus propios templos donde que sus dioses estaban y los rendían ofrendas. ¡Wow! ¡Qué brutales realmente eran ellos! Versículo 6 nos dice así. Además, a los hijos de Judá y de Jerusalén los vendieron a los griegos para alejarlos de su propia tierra. Qué cruel eran estas naciones. ¿Cómo era esto? A los pequeños niños, a las mujeres, a los niños más grandecitas, los vendieron a los griegos. Era una venta, eran como si fueran esclavos. En pocas palabras, las naciones malas y perversas trataban al pueblo de Dios como con desprecio, y no lo consideraban de valor, sino lo consideran de menos valor. Lo que el Señor está diciendo, si alguien los ataca, los desprecia, los destruye o les quita de su lugar, Dios dice, les pagará con el mismo desprecio que ellos hacen, les hará a su pueblo. Entonces el Señor le dice, tengan mucho cuidado lo que ustedes quieren hacer con mi pueblo. Si ustedes venden a los niños y a las niñas y a los adultos, pues yo también haré lo mismo con ustedes. El Señor está mostrando su juicio. Por eso dice la palabra de Dios, los traeré de este país donde los vendieron a ustedes y les daré su merecido. Y ellos los venderán a los sabeos, que son una nación lejana, porque yo, el Señor, los he dicho. El Señor está diciendo a estos pueblos paganos que ustedes ya hicieron esto, así que yo también los voy a vender a los sabeos. Y de hecho, nosotros podemos ver la historia que estos pueblos, que esta nación, que los filisteos, que Tiro y Sidón, realmente fueron perseguidos por los persas, fueron perseguidos por los griegos. En este caso Alejandro Magno. Alejandro Magno con su poder ejército ha reducido a estas naciones, ha cautivado a toda esta gente, les ha hecho esclavos
y les ha vendido a otras naciones. Eso lo que el Señor, lo que les había dicho, otro pueblo les estaba haciendo a ellos mismos, a Tiro, a Sidón, a los fenicios, ellos estaban siendo esclavos. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que Dios estaba diciendo, eso se ha cumplido. Y el Señor dice, yo les voy a entregar a los sabeos. ¿Quiénes eran los sabeos? Los sabeos realmente provenían del suroeste de Arabia. Eran de un pueblo llamado Sabá. ¿Y quiénes eran ellos? Eran hombres de negocio. Eran hombres que realmente vendían especies. Eran hombres que compraban y vendían oros. Eran hombres de negocio. Son ellos que compraron a estos esclavos para esclavizarlos más todavía. Entonces, hermanos, ¿qué podemos ver nosotros? ¿Qué verdades podemos sacar en este juicio? El juicio de Dios sobre las naciones. ¿Qué podemos aprender nosotros aquí? Primeramente, el que se mete con el pueblo de Dios y el que se mete con su iglesia, Dios tiene un juicio para ellos, ya sea en un presente futuro o ya sea en los tiempos finales. Ustedes recuerdan, de hecho, en Hechos capítulo 9, cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia, nosotros podemos ver que Pablo o Saulo descubrió esta verdad. Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia. Saulo de Tarso estaba camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos. ¿Y quién se presenta ahí? Jesucristo. Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El que se mete con el pueblo de Dios, el que se mete con la iglesia, se mete con Dios mismo. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Las naciones que realmente están atacando a la iglesia, que están persiguiendo a la iglesia, un día darán cuenta a Dios. De hecho, podemos ver en Génesis 12:3 que el Señor dice, bendeciré a los que te bendicen y al que te maldiga, maldiciré. Y realmente, si estos pueblos el día de hoy siguen persiguiendo al pueblo de Israel, Dios va a juzgar a esta nación. Pero para nosotros también como iglesia, hemos visto la semana antepasada en el Evangelio de Marcos, los mártires, los cristianos que están siendo perseguidos. Créame, Dios va a juzgar a estas personas, Dios va a juzgar a este ejército, Dios va a juzgar a esta nación. Y hemos visto que no estamos solos, su Espíritu está con nosotros. Pero ¿qué aplicación podemos ver en estos momentos? Escucha, hermano, nunca olvidemos, iglesia, tú que me estás escuchando en este momento, nunca olvidemos que Dios ve todo, Dios sabe todo. Nosotros los hombres, el mundo entero, cada hombre es responsable ante el Señor su Dios por las cosas que hace y por las cosas que están viendo. Algunas personas pueden pensar que realmente aquí en el mundo entero las cosas están mal. Y quizás personas se pueden preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios está ciego en estos momentos? Déjame decirte que Dios está actuando y Dios no está ciego. Dios está mirando. ¿Y cómo sé esto? Porque las escrituras revelan que Dios sabe todo lo que el hombre hace y lo que el hombre dice. El hombre será recompensado o castigado de acuerdo con el estándar de la verdad de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Con todas las cosas que el hombre hace, Dios va a juzgar. Y por eso para nosotros es tan importante como cristianos que permanezcamos firmes en la fe. Y aquí nosotros podemos ver un gran ejemplo, el juicio de Dios contra las naciones. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene en juzgar estas naciones? Quiero mostrarte una sola cosa en estos momentos. ¿Para qué? Porque Dios quiere demostrar su carácter.
El hombre tiene que entender que el hombre es hombre y Dios es Dios. El hombre no puede, Dios sí puede. El hombre no tiene control, Dios tiene el control. El hombre, el mundo entero necesita entender y conocer el carácter de Dios, que Dios es Dios y Dios es un Dios justo y va a juzgar bien a esta nación. El mundo entero necesita entender este propósito. Amén. Ahora, versículo 9 al versículo 13. Vamos a ver una proclamación a las naciones. Y vamos a ver nosotros que Dios va a reunir a las naciones para una guerra de juicio. Así que Joel, en los versículos 9 al versículo 13, vamos a ver que en la mente Joel vuelve al valle de Josafat. Y nosotros hemos visto que el valle de Josafat es algo simbólico. Realmente habla de un lugar de juicio, donde que Dios va a juzgar. Y vamos a ver de qué manera Dios va a juzgar a estas naciones. Versículo 9 nos dice así: proclamen la guerra entre las naciones. Despierten a los valientes y acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Tomen sus asadones y sus hoces y con ese metal hagan espadas y lanza. Que saquen al débil fuerza de flaqueza. Y ustedes, todas las naciones vecinas, júntense y vénganse y reúnense. Yo, el Señor, haré que tus fuertes acudan a este llamado. Versículo 12. Que se despierten las naciones y suban al valle de Josafat. Yo voy a sentarme allí para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echen mano a la hoz, que la mies ya está madura. Vengan acá, que el lagar está rebosante. Llenen las cubas, que ya es demasiado la maldad de ellos. Wow, aquí nos va a dar más descripción de las razones por lo cual Dios está proclamando los juicios que va a venir en aquel tiempo. Nos dice así: proclamen la guerra entre las naciones. ¿Qué va a proclamar Joel a las naciones? Es una pregunta retórica, pues la guerra entre las naciones, ¿verdad? Dios nuevamente reta a las naciones y proclama una guerra contra él. Y es justamente lo que he hablado, lo que va a pasar en Apocalipsis 16, en el tiempo de la gran tribulación. Dios va a dar una invitación a todos los ejércitos del mundo, a todos los poderosos, que puede ser Rusia, Estados Unidos, la China o grupos terroristas. No sabemos, pero el grupo de naciones poderosas Dios va a invitar en aquel día para una batalla entre ellos y Dios. Y eso puedes leerlo nuevamente en Apocalipsis 16, del versículo 12 al versículo 17. También puedes leer el Salmos capítulo 2, donde que vemos que las naciones quieren luchar contra Dios. Las naciones quieren atacar a Dios. Pero mira, las naciones van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Jesucristo va a vencer a las naciones. Escucha, hermano, si tú no conoces a Dios, pues vas a ser una persona que va a luchar contra Dios. Si piensas luchar contra Dios, deberías tener todas las armas posibles. Tendrías que tener todas las armas posibles, y si tienes todas las armas posibles, no vas a poder contra Dios. Es más, nos dicen acá que saquen al débil fuerza de flaqueza. ¿Qué quiere decir con eso? Si hay personas débiles, aquí entran los emotivos, ¿no?
que deberías motivarlo más para que vaya a la guerra. Pues este hombre va a ser motivado. Pero, esto va a ser una actitud que va a funcionar en el momento, pero cuando estás frente a Dios, ninguna motivación te va a funcionar, porque vas a estar frente a un Dios todopoderoso. Ni tu actitud ni tu poder va a valer nada. Versículo 13 también nos habla de una figura que va a acontecer en el Apocalipsis. Nos dice así: echen mano a la hoz. ¿Qué representa la hoz? La hoz representa el juicio de Dios. Dios va a juzgar esta nación. Pero ¿qué representa la mies? Nos dice que la mies está madura. Nos está mostrando que la mies está madura. Lo que está llamando la atención es que el pecado de la nación, el pecado de ese mundo, de esa generación, ha llegado al colmo. Ya está maduro y es tiempo de juzgar. Hermano, pongamos a pensar por un momento. ¿No estamos ya viviendo estos tiempos? ¿No estamos viendo la maldad ya en el mundo entero? Ya lo estamos viviendo. Pero escucha, hermano, la maldad humana llegará a su fin, porque Dios va a juzgar y porque Dios va a triunfar sobre todas estas naciones. Así que Dios está en estos momentos. Dios va a juzgar a cada uno de ellos. De hecho, el versículo 14 al versículo 17, ¿no?, nos da un poquito más de detalle. En el día del Señor, en este valle, Dios va a tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones va a tomar Dios? Dios, versículo 14, nos dice así: son muchos los pueblos en el valle de las decisiones. Marca tu Biblia, son muchos los pueblos. ¿Qué pueblos son? Puede ser los pueblos más poderosos, los países más poderosos. Puede ser que Perú también está ahí, no lo sé, hermano, pero habla de pueblos y naciones. Todos ellos van a estar en el valle de decisiones. ¿Qué significa la palabra decisiones? Pues alguien tiene que tomar una decisión, pero aquí vamos a ver quién es el que va a tomar decisiones. Nos dice así, 14, son muchos los pueblos en el valle de las decisiones, porque ya se acerca el día del Señor en el valle de las decisiones. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas opacarán su resplandor. Desde Sión el Señor lanzará un rugido, desde Jerusalén dejará oír su voz. Los cielos y la tierra se estremecerán, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces sabrán ustedes que yo, el Señor su Dios, y que habito en Sión, mi santo monte, Jerusalén, será una ciudad santa, y ningún extraño volverá a pasar por ella. ¡Wow! Joel está describiendo una de las escenas de destrucción, de devastación, de violencia, que va a venir acompañado por señales del cielo y señales en la tierra. El sol y la luna se van a oscurecer y las estrellas van a perder su resplandor. ¡Wow! Va a ser duro, va a ser difícil el día o en el valle de las decisiones, en el día de la gran tribulación. La iglesia no va a estar, pero las personas que no han entregado su vida a Cristo, estas personas van a pasar por esos momentos. Nos dice así la palabra de Dios: son muchos los pueblos en el valle de las decisiones. Escucha, hermano, el hombre sin Cristo, te repito, el hombre sin Cristo va a estar en aquel día en este valle de decisiones, en este valle de juzgamiento, en este valle donde que Dios va a juzgar a las naciones. Así que Joel está mirando, como hemos visto acá, el valle de Josafat. Y muchos apuntan que esto va a ser la batalla del Armagedón. Pero, ¿qué podemos ver nosotros en el valle de decisiones?
Dios es quien decide en este momento. El hombre no tiene la capacidad de decidir en el valle del juicio. El hombre simplemente va a ser tumbado, atacado en este valle de juicio, en este valle de decisiones. Aquella nación, aquellos pueblos que están en este lugar ya tienen un fin seguro. Pero te aseguro que ninguno de nosotros que está escuchando este mensaje no quiere estar en este valle. Pero ahora es el tiempo de poder decidir. Si tú no quieres estar en este valle, en la batalla del Armagedón, en Apocalipsis 16, donde que Dios va a juzgar a esta nación, si tú no quieres estar, la única alternativa en estos momentos es que pongas tu mirada, pongas tu fe en un ser llamado Jesucristo. Solo a través de Él podemos llegar al Padre. Solo por el sacrificio de Jesucristo nosotros podemos estar en la presencia del Señor. Y eso es algo muy lindo, hermano. Pero continuamos. Nos dice así, porque se acerca el día del Señor. Recordemos que Joel está identificando el periodo del día del Señor. Todo lo que la profecía de Joel está hablando se cierra en esta palabra, el día del Señor. El día del Señor, como hemos hablado nosotros, es el tiempo también donde que Dios entra a la historia de la humanidad. En el pasado entró un tiempo en la historia de la humanidad, pero también Dios va a entrar en la historia de la humanidad. ¿Cuándo? En el día del arrebatamiento de la iglesia. Dios va a enviar a Jesucristo a sacar a su iglesia. ¿Cuándo va a acontecer esto? En un abrir y cerrar de ojos, en cualquier momento. Después de esto, Dios entra a la escena, a la historia de la humanidad, en el tiempo de la gran tribulación por 7 años. Después de los 7 años, hermano, ¿qué pasa? Jesucristo viene por segunda vez a gobernar por 1000 años. Dios entrando a la humanidad, Dios entrando a la historia y al tiempo de la humanidad. Pero también después de los 1000 años, dice que Satanás va a ser Satanás va a ser encarcelado por 1000 años. Pero después de 1000 años, nos dice que va a ser soltado por un tiempo y después va a ser juzgado. Después de eso, hermano, ¿qué podemos ver? El juicio en el gran trono blanco. Y después de eso inicia la eternidad. Wow, todos estos acontecimientos apuntan realmente al día del Señor. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de la gran tribulación, podemos ver nosotros que Dios va a juzgar a los enemigos de Israel, que Dios va a juzgar al enemigo de la iglesia. ¿Y quiénes son los enemigos de Israel? ¿Quiénes son los enemigos de la iglesia? Son todo aquel que no cree en Dios, todo aquel que va en contra de Dios, en pocas palabras, todo el mundo, hermano, ¿verdad? Pero vemos unas palabras de esperanza. Desde Sión el Señor lanzará un rugido. El Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza. Entonces dice, sabrán ustedes que yo soy el Señor, su Dios. El Señor dice que en medio de todo esto, Jehová, Dios, será la esperanza del pueblo. Dios será la esperanza del pueblo y Dios será la esperanza de la iglesia. Pero también nos dice que Él, ¿no?, va a restaurar a su pueblo, a su nación, a su iglesia. Y también nos dice, mi santo monte Jerusalén será una ciudad santa. Mi santo monte Jerusalén será una ciudad santa. La santidad, hablando de santidad, es el resultado de la presencia de Dios. Dios va a estar ahí en este lugar, porque Dios está en ese lugar. Ese lugar es santo. Nos dice un pueblo santo, una vida santa, un lugar santo, una ciudad santa, solamente proviene de la presencia de Dios en este lugar. Y Dios dice, yo voy a estar en este lugar. Y es algo impresionante. Versículo 18 al versículo 21, ¿qué nos dice? Y aquí vamos a ver la bendición que Dios tiene por el pueblo
pero también vamos a ver el juicio que tiene por las naciones. Nos dice así: cuando llegue ese momento, los montes destilarán mosto, por las colinas fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. En las calles del Señor brotarán un manantial que regará el valle de Sitín. Por causa de la injuria inferida a los hijos de Judá, Egipto será destruido y Edom quedará en un desierto desolado, pues en su tierra derramaron sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, lo mismo que Jerusalén por todas las generaciones, y el Señor limpiará la sangre derramada, lo cual no quedará sin castigo, y el Señor habitará en Sión. Y ahí vamos cerrando efectivamente el capítulo 3, pero algunos puntos importantes. Nos dice así: cuando llegue ese momento, por todos los arroyos de Judá correrá agua. Después de la victoria que Dios tiene contra las naciones, después de todo eso, hay esperanza y va a haber abundancia. ¿Para quiénes? Para el pueblo de Dios y para su iglesia. De hecho, el Señor dice: en la casa del Señor brotará un manantial que regará el valle de Sitín. Puedes leer, hermano, Ezequiel 47, y ahí describe cómo las aguas van fluyendo sobre la casa de Dios. También puedes leer Zacarías 14:8, y aquí nos está hablando del tiempo del milenio. En Isaías 14:8 nos habla que también habrá un gran fluir de agua de Jerusalén, y ambos van a desembocar, dice, en el mar muerto y en el mar Mediterráneo. Esto es real, hermano, las cosas que van a acontecer en el milenio, después de los 7 años, después del juicio de Dios que tiene sobre las naciones. Después de eso va a haber tiempo de esperanza, va a haber tiempo de abundancia, y eso es algo asombroso. Y quiero ir terminando con estos pasajes, hermano. Cómo esta verdad afecta a nuestro presente. Cómo el capítulo 3 de Joel me afecta. ¿De qué me sirve estudiar Joel? ¿De qué me sirve estudiar Joel capítulo 3? Nosotros hemos visto algunas profecías que han acontecido en el pasado, que están aconteciendo en el presente y que van a acontecer en el futuro. Cómo estas verdades de Joel afectan mi vida. Cómo tú y yo podemos beneficiarnos hoy a través de esta enseñanza. Y aquí viene algo impresionante, hermano. Si has llevado Joel conmigo, vas a entender estas aplicaciones que tenemos. Si no, te invito a escuchar los audios, capítulo 1 y capítulo 2. Pero vamos rápidamente, cómo esta verdad afecta a nuestro presente. Joel inició con una profecía acerca de la destrucción. ¿La destrucción de qué? De la tierra. Pero termina con una profecía acerca de la restauración. Joel inició con una destrucción de la tierra, pero también habla de una restauración. Joel va recalcando la necesidad de que su pueblo, el mundo entero, necesita venir en arrepentimiento, pero también Joel nos habla que Dios perdona a su pueblo cuando viene con un arrepentimiento genuino. También Joel está tratando de convencer al pueblo y a la iglesia de hoy que tiene que despertar de una crisis espiritual que tiene y que tiene que mirar a Dios, que tiene que mirar el poder y el carácter de Dios. ¿Para qué? Para acercarnos más a Él. ¿Qué podemos aprender nosotros aquí, hermano? Que su mensaje para nosotros, Joel capítulo 3 nos enseña a nosotros que este mensaje todavía es para nosotros, que todavía hay tiempo, que si personas no han entregado su vida a Cristo, hay tiempo ahora, porque la palabra de Dios nos dice que cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo.
Si tú y yo llegamos a la salvación, vamos a disfrutar de la abundancia, vamos a disfrutar de la presencia de Dios, que tú y yo lo vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no aceptaron al Señor Jesucristo, realmente va a ser triste para ellos. Va a haber una destrucción. ¿Por qué? Porque ellos no vinieron en arrepentimiento y ellos tienen que entender que el juicio de Dios será duro, total y seguro. Pero nosotros podemos ver también que Dios puede utilizar, y hemos visto en la historia, el dolor. Dios puede utilizar la naturaleza, lo que vemos nosotros. Dios puede utilizar el dolor u otras cosas más. Acontecimientos fuertes, acontecimientos difíciles para acercarnos a Él. ¿Y por qué? Porque Dios quiere despertar a nosotros. Dios quiere que si nosotros estamos en una crisis espiritual, Dios quiere que no estemos en una crisis espiritual. Y a veces Dios va a poner eventos sobrenaturales que nos va a permitir nosotros no alejarnos de Dios, sino acercarnos a Él. ¿Y sabes por qué lo hace Dios? Dios lo hace esto por su misericordia y por su gracia. Pero Dios también ha permitido un escape. Dios ha permitido que solamente hay un solo camino. Dios ha permitido que solamente hay una verdad. Dios ha permitido que solamente hay una vida. Y eso se llama Jesucristo. La Biblia nos dice que Jesucristo es el camino. Él es el camino que debemos de seguir. Él es la verdad que tú y yo debemos de creer. Y Él es la vida que tenemos que vivir. Escucha, hermano, hoy es el día de salvación. Puedes leer 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, pero quiero terminar con este pasaje, hermano. Quiero que pongas como peruano o como latino una mano en el pecho y leas este pasaje de Isaías 55, versículo 6 y versículo 7. Y con esto voy terminando. El Señor dice a su iglesia, a su pueblo, estas palabras: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a leer una vez más el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. ¿Qué dice? El Dios será amplio para perdonar. ¿Qué está diciendo? Que Dios estará dispuesto a perdonar, hermano. Entonces, apropiémonos de estos pasajes y recordemos que la salvación es de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si nosotros aceptamos a Jesucristo, si tú ya aceptaste a Jesucristo en tu corazón, escucha, hermano, la ira de Dios no estará sobre nosotros, pero sí estará sobre las naciones paganas. Eso es nuestra esperanza, hermano. Y por eso quiero animarte a que te reconcilies con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios, mi hermano? ¿Cómo está tu amor hacia Él? Debemos de venir en obediencia y recordar esto: buscad a Jehová mientras que pueda ser hallado. Él está llamando ahora. Dios no está perdido, Dios está ahora. Yo te animo a que inclines tu rostro conmigo y podemos orar juntos. Amado Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te venimos y buscamos y venimos en arrepentimiento. Perdona nuestros pecados. Perdónanos por alejarnos de ti. Te necesitamos. Y hoy te busco. Hoy, con un corazón genuino, Padre, vengo delante de ti a que tú me perdones mi pecado. Porque el libro de Joel
me ha marcado mi corazón. Un juicio se viene, pero también esperanza para los que creyeron en tu Hijo Jesucristo. Sí, Padre, hay esperanza. Bendice esta enseñanza, Señor, y que tu pueblo haya escuchado esta verdad. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermano, y seguimos estudiando los profetas menores. Bendiciones.